Ojalá que tu madre no haya llegado a casa todavía, dijo mi padre, mientras cambiaba de marcha con un movimiento fluido. Su mano fuerte y segura rozó la palanca con la misma delicadeza que lo hacía con todo lo que amaba. El auto avanzaba por la carretera casi vacía, con el zumbido de los neumáticos mezclándose con una suave brisa que se colaba por la ventana abierta. ¿Y eso, papá? ¿Por qué no quieres que esté mi madre? Pues sinceramente tengo una sorpresa para ella, y como mañana es su cumpleaños, quiero adelantarme y sorprenderla. En ese momento no tenía ni la menor idea de lo que me encontraría en la casa. Ni por la mente de mi padre, ni por la mía pasaba que mi madre estuviera haciendo tal cosa. Miré la pequeña bolsita que descansaba en el asiento trasero, envuelta en un papel de un tono rojo brillante. Mis dedos comenzaron a moverse por pura curiosidad, pero antes de que pudiera tocarla, su mano se deslizó con rapidez sobre la mía, deteniéndome. No, hija, dijo con un tono juguetón, es algo que solo tu madre tiene derecho a ver. Sonreí entendiendo en el acto lo que esa pequeña bolsa probablemente contenía. ¿De encaje, papá?, pregunté riéndome. Él me lanzó una mirada cómplice, pero mantuvo el misterio. El brillo en sus ojos no hizo más que aumentar mi curiosidad. Es un regalo especial, ¿sabes?, dijo con su voz más suave ahora. Hace tiempo que quiero hacer esto. Llevo meses ahorrando para irme de vacaciones con tu madre, solo nosotros dos. Y por eso quiero sorprenderla hoy con la noticia. Entiendo, papá, y por eso el regalito para celebrar antes de irse de viaje, le dije con una sonrisa coqueta. Vi cómo mi padre se sonrojó, y le dije, ya papá, tranquilo, que eso es normal. Acuérdate que también yo soy una mujer casada, y de vez en cuando mi marido me lleva uno que otro regalo similar. Lo sé, hija, pero no me acostumbro a hablar contigo cosas como estas. Porque, aunque tú seas una mujer hecha y derecha, sabes bien que para mí sigues siendo el iris de mis ojos. Yo me reí y le dije, gracias, papá, y tú sabes que para mí, tú serás siempre mi héroe. El sonido del motor del auto retumbaba suavemente en el interior, un eco constante que acompañaba el crujido tenue del cuero bajo mi cuerpo. La luz del atardecer se filtraba a través del parabrisas, tiñendo todo con un dorado cálido que parecía amplificar el buen humor de mi padre. Su sonrisa era amplia, y cada vez que me miraba de reojo, sus ojos chispeaban con una emoción que no había visto en él, desde hacía mucho tiempo. La revelación me tocó de una manera inesperada. La idea de que después de tantos años, mi padre siguiera teniendo esos detalles con mi madre, me hizo sonreír con calidez. Eso es hermoso, papá, le dije sintiendo una extraña mezcla de orgullo y ternura. Me alegra mucho por ustedes dos. Mi padre dijo, no puede ser, solo eso nos faltaba. Apenas a una cuadra de distancia de la casa, estaba pasando un desfile. Hija, ¿por qué no te bajas y te llevas mis cositas? Ya ves que tu madre es bien curiosa y no quiero que me vea llegar con esto. El sonido del desfile, el retumbar de tambores y trompetas, se mezclaba con el chasquido suave de mis zapatos contra las piedras del camino. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras alargadas sobre el vecindario, mientras yo caminaba con las manos llenas de las cositas de mi padre, envueltas en un papel oscuro que crujía ligeramente con cada paso. Al llegar a la puerta trasera, esa puerta que tantas veces usé en mi adolescencia para escabullirme de la casa, sentí un extraño nudo en el estómago. Me invadió una sensación de nostalgia y desconfianza, como si algo no encajara del todo. Empujé suavemente la puerta, que emitió un chirrido sordo, y me adentré en la penumbra del pasillo. Todo parecía normal, pero el ambiente estaba cargado de una energía extraña, casi densa, como si el aire mismo supiera que algo estaba mal. Caminé despacio, con mis pasos amortiguados por la alfombra, hasta llegar cerca de la sala. Fue entonces cuando escuché la voz de mi madre, apenas en un susurro, como si temiera ser escuchada por alguien. Ya vete, cariño, que no vaya a ser que este hombre se le ocurra venir luego hoy, dijo con un tono cargado de familiaridad, de secretos compartidos. Me congelé en el acto, y mis dedos apretaron el envoltorio que llevaba. Pero lo que me hizo tambalear fue la respuesta. Esa voz masculina era inconfundible, mi padrino de bodas. Un torbellino de emociones me invadió, sorpresa, rabia y confusión. ¿Qué estaba haciendo él aquí? ¿Por qué hablaban de esconderse? Si mi padre llegaba y lo encontraba,
el caos sería inevitable. Pero peor aún, ¿qué significaba todo esto? Retrocedí unos pasos rápidamente, casi tropezando con una mesita pequeña cerca del pasillo. El jarrón sobre ella se balanceó peligrosamente, emitiendo un ligero tintineo, pero logré estabilizarlo justo a tiempo. Mi corazón latía con fuerza. No podía quedarme allí, tenía que salir antes de que ellos me vieran. Regresé por donde había venido, y con un nudo en la garganta, me dirigí a la puerta principal, fingiendo una calma que estaba lejos de sentir. Al tocar el timbre, sentí como la tensión se acumulaba en mi pecho. Apenas unos segundos después, la puerta se abrió con un crujido, revelando a mi madre. Su expresión era una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Hija, ¿qué haces aquí?», dijo intentando sonreír, pero algo en su mirada la delataba. «Pero pasa, cariño, no te quedes allí parada», me dijo. Sus ojos evitaban los míos, y pude como la luz del atardecer que entraba por la ventana lateral iluminó su rostro, y fue imposible no notar el desorden en su cabello y los rastros de lápiz labial desparramados por sus mejillas. En ese momento, supe con certeza que algo estaba muy mal. Quise gritar, confrontarla, decirle lo que había escuchado, lo que sabía, pero me contuve. Mi padre llegaría pronto, y aunque mi rabia ardía en mi interior como fuego, él no merecía ser recibido por una escena caótica. Además, ella era mi madre, y por mucho que me doliera, no podía actuar impulsivamente sin estar segura. «Qué bueno que te encuentro, mamá», dije con una sonrisa que apenas lograba sostenerse en mi rostro. Ella me miró brevemente, pero su atención seguía dispersa, como si su mente estuviera en otro lugar, preocupada por no ser descubierta. Me sentí invisible, como si mi presencia fuera una distracción menor frente a sus propios problemas. «Tu padre no tardará en llegar», dijo con una voz temblorosa, mientras trataba de arreglarse el cabello con dedos nerviosos. «¿Estabas haciendo algo?», le pregunté con la esperanza de que me dijera la verdad, que me diera una señal de arrepentimiento o de explicación. Ella se giró hacia el espejo de la sala, el mismo espejo que me había visto crecer, y al ver su reflejo, frunció el ceño. «Mira cómo tengo esta cara», dijo y luego me dio una breve explicación. «Es que tenía un leve dolor de cabeza y me recosté un momento». Tomó una servilleta de la mesa cercana y comenzó a limpiarse el rostro, quitando los restos del lápiz labial manchado. Luego, con manos temblorosas, agarró un peine y empezó a pasarlo rápidamente por su cabello, intentando restaurar un orden que claramente se había perdido mucho antes. Mientras la observaba, el dolor en mi pecho se intensificó. ¿Cómo podía fingir de esa manera? ¿Cómo podía actuar como si nada estuviera pasando? Sabía que debía hablar, pero las palabras no salían. Y mientras mis pensamientos corrían en todas direcciones, el sonido de la puerta delantera se hizo más evidente. Era mi padre, su llegada resonó como una advertencia en mi mente. ¿Decirle lo que había visto? ¿O callarme y esperar a tener pruebas? El peso de la indecisión me aplastaba, y lo único que podía hacer era mirar a mi madre, deseando que me diera una razón para no romper el silencio. ¿Estás bien, hija?, preguntó con una sonrisa vacilante. Sí, mamá, todo está bien, mentí mientras el sonido de las llaves de mi padre en la cerradura. Mi padre, con ese entusiasmo que lo acompañaba, le comunicó a mi madre que se iban de viaje. Mi madre brincó de alegría, con una emoción que casi parecía infantil, y que a mí me resultaba absurda, demasiado teatral para ser sincera. El sonido de sus carcajadas resonó en el aire, agudo, casi como una campanada que rebotaba entre las paredes de la sala. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, como en una sensación de vértigo que me mareó más allá de lo físico. ¿Cómo podía mi madre actuar así, tan suelta, tan despreocupada? Esa pregunta martillaba en mi mente, implacable. Era como si su sonrisa, perfecta y ensayada, fuera una máscara que ocultaba algo mucho más oscuro debajo. No podía entenderlo, pero lo que más me indignó fue lo que dijo a continuación. «Cariño, creo que eso hay que celebrarlo», anunció con una dulzura que sentí cargada de veneno. «¿Por qué no llamas al padrino de boda de tu hija, para que venga y convivamos antes de que nos vayamos? Así aprovechamos para pedirle que nos eche un ojo a la casa mientras no estamos». El eco de sus palabras pareció clavarse en mi piel. «El padrino», me dije a mí misma. Mi respiración se aceleró,
y el reloj en la pared pareció ralentizar su marcha. Cada tic-tac se sentía más profundo, más resonante. Mi padre, como si fuera el plan más natural del mundo, tomó su teléfono sin siquiera cuestionarlo, deslizando el dedo con calma hasta encontrar el número de mi padrino. Podía oír el crujir de sus nudillos al sujetar el móvil, y el leve pitido del teléfono cuando comenzó a marcar. El silencio que siguió fue ensordecedor, un silencio incómodo, que rompió finalmente la voz de mi padre. Hermano, ¿cómo estás? Oye, queremos que vengas a la casa, vamos a celebrarlo antes de irnos de viaje, decía mi padre con un tono jovial que no coincidía con la frialdad que sentía en la habitación. Celebrar, esas palabras me ardían en la garganta. Mi pobre padre no merecía tal cosa, pero yo no sabía dónde empezar para decir o hacer algo. No pude evitar que mi mente divagara, explorando ese sentimiento de traición. Algo no cuadraba en esa invitación, en la exagerada alegría de mi madre, en la pasividad de mi padre. Era como si todos jugaran un papel en un teatro al que yo no pertenecía. Entonces, sin poder evitarlo, decidí unirme al juego. Bueno, pues entonces celebremos, dije con una sonrisa que me costó demasiado fingir. Mi madre se volvió hacia mí con los ojos ligeramente entrecerrados, como si me analizara. No era normal que me sumara a sus decisiones sin cuestionar, y estoy segura de que sintió mi incomodidad. Pero en lugar de preguntar, su expresión se suavizó, volviendo a esa mujer afable que siempre aparentaba ser. Hija, pero, ¿y tu marido?, dijo mi madre con una voz suave que sonaba demasiado dulce para la pregunta que lanzaba. No te preocupes, mamá, respondí forzando una sonrisa más amplia. Él comprenderá, o quizá venga también. El sonido de los pasos de mi padre llenó el pasillo cuando regresó con una botella de vino y 3 copas en la mano. La botella se abrió con un leve pop, y el vino comenzó a llenar las copas. El líquido oscuro y profundo parecía extenderse como una mancha en la mesa. El teléfono vibró en la mano de mi padre, rompiendo por un momento la tensión que se había acumulado en la sala. Allá viene en camino, dijo refiriéndose a mi padrino. Finalmente el timbre de la puerta sonó. El latido de mi corazón se aceleró, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mi padre se levantó, caminando hacia la entrada, mientras mi madre se levantaba también, arreglándose el cabello como si se preparara para algo más que una simple reunión con un viejo amigo de la familia. La noche se había prestado para la ocasión, pero desde el momento en que mi padrino cruzó la puerta, algo en el aire cambió. Su saludo fue cortés pero intenso, con ese apretón de manos fuerte que intercambió con mi padre, como si los años no hubieran pasado y la confianza entre ambos fuera inquebrantable. Luego abrazó a mi madre, y ella le sonrió con una calidez que no le había visto en mucho tiempo. Algo en esa mirada me incomodó, pero preferí guardarlo para mí. Cuando se acercó a mí, extendió los brazos, queriendo abrazarme, pero instintivamente me aparté, tendiéndole solo la mano. Un saludo rápido, casi frío. Mi padre no pudo evitar notarlo. ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué no saludas a tu padrino como se debe? Mi piel se erizó. Sabía que mis padres eran estrictos en cuanto a las formalidades familiares, pero no era algo que pudiera explicar fácilmente. Lo siento, papá, murmuré, no fue mi intención parecer irrespetuosa. Mi padrino soltó una carcajada ligera, rompiendo el momento tenso. Tranquilo, hombre, no pasa nada. Este momento no es para corregir, sino para disfrutar. Nos dirigimos a la mesa del comedor. Mi padre se sentó a su lado, como siempre, con la confianza de viejos amigos. Mi madre frente a ellos, intercambiaba comentarios suaves y miradas que parecían haber sido compartidas miles de veces. Yo, en un costado, sentía que mi lugar en la mesa estaba más alejado de lo que parecía. Las copas de vino tintineaban de vez en cuando. Pero mis ojos no dejaban de seguir el sutil juego entre mi madre y mi padrino. Sus miradas se entrelazaban con una familiaridad que, más que reconfortante, me provocaba un ligero malestar. Cada vez que lo hacía, mi corazón latía con más fuerza, pero no era por las risas ni el ambiente festivo. No, era algo distinto, algo más oscuro. Y entonces sucedió, un movimiento bajo el mantel. Era casi imperceptible, pero suficiente para llamar mi atención. Bajé la vista por instinto, buscando la fuente. El mantel se movió suavemente, y allí, bajo la tela,
pude ver cómo el pie de mi padrino buscaba insistentemente el de mi madre. Un estremecimiento recorrió mi espalda. El aire se volvió denso, irrespirable. No pude contenerme más, y quise hablar de algo. Padrino, ¿cuántos años lleva de casado?, solté con una frialdad que sorprendió incluso a mi madre, quien me miró rápidamente antes de agachar la vista. Él me dirigió una sonrisa, mientras jugueteaba con el borde de su copa de vino. Pues ya casi 30 años, respondió con ese tono que trataba de ser casual, pero había algo en sus palabras que resonaba con falsedad. «Qué bueno, padrino», continué sin despegar los ojos de él. Me imagino que mi madrina debe ser una mujer muy afortunada. Tener a un hombre tan íntegro y recto debe hacerla sentir muy orgullosa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Mi madre, que había estado tomando un sorbo de vino, casi se ahogó al escuchar mis palabras. Tosió varias veces, su rostro enrojecido tanto por la bebida como por el nerviosismo. No me sorprendía su reacción, porque sabía exactamente lo que estaba provocando. «Creo que sí, ha de sentirse así», contestó mi padrino, pero esta vez su sonrisa se desdibujó un poco. El ambiente que antes parecía relajado ahora se había vuelto tenso, y lo sentía en cada rincón de la casa. Decidí empujar un poco más, «¿Y tu mamá?», dije con una calma que no sentía. «¿Cómo consideras que ha sido papá todos estos años? ¿Crees que él merece ser reconocido y valorado por su integridad?». Su reacción fue aún más brusca. De nuevo tosió, esta vez más fuerte, y dejó la copa de vino sobre la mesa con un golpe seco. Podía sentir los ojos de mi padre sobre mí, pero no me atreví a mirarlo. Quería que ella respondiera. «Claro, hija, claro que sí», dijo finalmente, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero, ¿por qué tienes que hablar de eso? ¿No sería mejor que habláramos de otra cosa?». Mi padre, agotado y con un rostro pálido, le pidió a mi padrino que no lo ayudara a subir las escaleras para ir a su habitación. Algo en su tono me puso en alerta, una especie de resignación que nunca antes había notado en él. «Creo que ya estoy muy viejo para esto», murmuró frotándose el pecho como si quisiera disipar un dolor que lo oprimía desde adentro. Lo observé retirarse con pasos cansados. Minutos después, decidí que era mi turno de desaparecer también. Fingí estar tan agotada como todos los demás, anunciando que me retiraba a descansar. Pero la verdad era que la inquietud me carcomía. Un buen tiempo después escuché que alguien se acercaba. Esperé simulando estar dormida, entonces, oí un ruido apenas perceptible, la puerta de mi habitación se abrió suavemente. Entreabrí los ojos y distinguí la silueta de mi madre. Parecía espiarme, como si quisiera asegurarse de que estaba profundamente dormida. Al ver que no me movía, cerró la puerta con delicadeza y se marchó. Mi respiración se mantuvo contenida hasta que estuve segura de que estaba sola de nuevo. Esperé un poco más, tal vez por instinto o por miedo a lo que iba a descubrir. Finalmente, me levanté en puntillas, moviéndome con el mayor cuidado posible. A medida que avanzaba por el pasillo, noté un murmullo ahogado que provenía de la sala. Me acerqué sin hacer ruido, con el corazón martillándome el pecho, y lo que vi me dejó sin aliento. Mi madre estaba allí, de pie frente a mi padrino. Llevaba puesto el regalo que mi padre había traído para él, un conjunto que nunca pensé que la vería usar. Le modelaba juguetona, y él la miraba con una mezcla de admiración y deseo. Mi mente se nubló de golpe y no me aguanté más. «Ahora mismo mi padre lo sabrá», grité con una furia que no sabía que tenía. Mi madre se sobresaltó, y su rostro pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Mi padrino, por su parte, bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Salí corriendo hacia la habitación de mi padre, mientras las lágrimas me nublaban la vista, pero no me detuve. Mi madre venía detrás de mí, suplicando que me calmara. Por favor, déjame explicarte», decía entre sollozos, pero yo no podía, no quería escucharla. Entré en la habitación de mi padre gritando, esperando que se despertara por el escándalo, pero no hubo respuesta. Algo no estaba bien, me acerqué sacudiéndolo con fuerza, llamándolo por su nombre, pero seguía sin reaccionar. «Papá, despierta por favor», susurré, con el tono de mi voz cambiando del enojo al miedo. Entonces lo noté, sus ojos estaban abiertos,
pero vacíos. Sus manos heladas. Entonces un frío recorrió mi columna vertebral mientras retrocedía tambaleándome. Mi padre no volvería a despertarse. Esa fue su despedida, su silenciosa partida. Nunca haría ese viaje con mi madre, ni con nadie. Me quedé junto a él, sin poder moverme, el aire me faltaba. Sentía el peso de la tragedia como un bloque de granito sobre mi pecho. Mi madre entró y se detuvo en seco al ver lo que yo ya había descubierto. Los sollozos que antes la acompañaban desaparecieron, y lo único que quedó fue un silencio aterrador. Desde entonces no he podido hablar con ella. Hay días en que me pregunto si estoy siendo demasiado dura, si en algún momento podré perdonarla. Pero el dolor, la traición y el saber que mientras mi padre luchaba por mantenerse en pie, ella se entregaba a otro, es algo que me sigue consumiendo. Mi padrino vino a verme después de todo lo sucedido. Me pidió perdón, me rogó que lo entendiera. Me dijo que jamás había querido hacerle daño a nadie, que se dejó llevar por un momento de debilidad. Pero ahora que mi madre estaba libre, ya no la buscaba. La ironía no se le escapaba ni a él. Había querido todo lo que no podía tener, y cuando por fin lo tenía, ya no lo deseaba. Tú que llegaste hasta aquí, ¿qué le diría a la chica, para que recupere la paz? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.